Yo creo que, y ahí alguien preguntaba, ¿por qué los jueces conviven con la gran impunidad en este país? Los más graves crímenes de nuestra historia contemporánea. Bueno, en alguna medida es por eso, porque no hemos asumido las características ni las condiciones de un Estado, que era el de la dictadura, que era un Estado de facto según la legalidad internacional, es decir, un Estado con legalidad, sí, pero sin derechos, y por lo tanto, según la legalidad internacional, un sistema ilegal. Eso hizo que el año 2011 el Tribunal Supremo Español dictara una providencia contestando a la recusación que había hecho la nieta del último presidente de la República, de Juan Negrín, recusando a todos los jueces del Tribunal Supremo que habían jurado fidelidad a los principios del movimiento. La respuesta en una providencia fue que no había ningún problema, que en la legalidad la transición se hizo de ley a ley, acogiendo precisamente algo que había dicho Torcuato Fernández Miranda en las últimas Cortes franquistas. Bueno, en segundo lugar, cuando ustedes expresaban que se siguen considerando víctimas, tienen razón, por eso yo les decía que hay una lógica detrás de la construcción, o detrás del acogerse estratégicamente a la categoría de víctima que nos presta la legalidad internacional. Y es porque las víctimas no solamente son aquellos que fueron desaparecidos o aquellos que fueron ejecutados extrajudicialmente, o los que fueron ejecutados por parte del Estado, como el caso de Julián Mago, que antes mencionaba, sino sus familiares, sus parientes, porque precisamente esos actos, esos crímenes de Estado, según la legalidad internacional, afectan a las víctimas indirectas, es decir, al entorno. ¿Por qué? Porque pretenden aterrorizar, no solamente asesinar o eliminar a una persona, sino aterrorizar a todo su entorno. Por tanto, hacen bien en considerarse víctimas, porque así la legalidad internacional lo acoge. Cuando decían ustedes que el Estado español las sigue victimizando, es cierto. Ustedes son víctimas, como víctimas de esos crímenes, víctimas indirectas, mientras que el Estado no reconozca los delitos, mientras que el Estado, que son sus deberes según la legalidad internacional, no busque los restos de los desaparecidos, los exhume, los identifique y se los entregue, es decir, proceda a una investigación eficaz. Mientras eso no ocurra, el Estado español, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso es lo bueno de la justiciabilidad de los Estados, los derechos ya no son un trasunto entre el Estado y sus súbditos, sino los Estados son los primeros obligados a cumplimentar, a obedecer la legalidad internacional. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es vinculante para el Estado y para todos sus poderes, entre ellos los tribunales de este país, el Estado español está vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos precisamente por no proceder a una investigación de las desapariciones y de los restos de los que fueron ejecutados extrajudicialmente. Termino diciendo que solo preguntaba alguien que por qué la sala quinta, la sala de lo militar del Tribunal Supremo en este país es quien tiene que decidir la no revisión, por ejemplo, de la sentencia que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, cosa que hizo en febrero del año pasado. Bueno, pues esta es otra de las excepciones de nuestro Estado, el que haya en la Corte de Casación, el que haya una sala de lo militar compuesta, la mitad de sus miembros, por juristas togados, es decir, por juristas militares que proceden de la jurisdicción castrense. Esto hay que imputárselo a la transición y posiblemente es otra de las cosas que tenemos que replantear, que tenemos que hacer visible de lo que significa de pervivencia del pasado, de la excepción del pasado de la barbarie entre nosotros. Bien, muchas gracias a todos. Yo una precisión sobre un tema que para mí es muy importante, lo ha tocado ahora Ramón, y que creo que va a condiciona el presente, condicionará el porvenir y condicionará a las generaciones futuras mientras no rompamos esta diabólica conexión entre la legalidad franquista y la legalidad democrática. Esta diabólica conexión viene no solamente de una resolución judicial, que al fin y al cabo, bueno, podría ser corregida por otra diferente, viene de la propia estructura de la Constitución española. Si ustedes repasan la Constitución alemana o la Constitución italiana, que vivieron los dos sistemas más parecidos al nuestro, por decir idénticos, pues en la ley fundamental de Bonn no hay ni la más mínima referencia, ni se le pasa por la imaginación a los pervertidos autores de la transición alemana hacer una referencia a que queda derogada la legislación nazi.
Eso sí es una aberración. La legislación nazi cae por su propia ilegitimidad consustancial y por su insoportable imposibilidad de encajarse dentro de cualquier sistema jurídico. A nadie se le ocurre la barbaridad de que los acuerdos de la Wannsee, en los que se pone la base sobre la solución final, pudieran estar flotando hasta que viniese una ley de la memoria histórica y dijese, no, esta ha sido derogada. Si en Alemania algún juez, algún político invoca la normativa nazi, es radicalmente expulsado de la carrera, aparte de que comete un delito. Y en Italia exactamente igual. La Constitución del 47 no hace para nada referencia a derogar la legislación fascista. Y en España nos encontramos con que hubo que derogar la legislación franquista, lo cual supone un reconocimiento implícito de la misma, porque si no se hubiera derogado, hubiera seguido vigente. Y esta deducción lógica no es algo abstracto, sino que en esta resolución que ha dictado Ramón y en otra resolución, en un caso que ha resuelto la Sala Quinta del Tribunal Supremo respecto de una petición de lo militar, de una petición de nulidad de un juicio, de un consejo de guerra, no es un supuesto de lo que vamos a marcar aquí, un consejo de guerra formado por militares sin garantía mínima, etc., dice que no anula la sentencia porque al fin y al cabo era la legalidad vigente en aquella época. O sea, un juez demócrata en el 2006 del Tribunal Supremo le está diciendo a la comunidad jurídica española e internacional que al fin y al cabo era la legalidad vigente en aquella época, que terminaba, como es lógico, con un pelotón de ejecución al amanecer. Estas son las consecuencias de que en este país no se trate de romper, porque a nadie le interesa, con la legalidad franquista. Y la legalidad franquista no puede convivir con la democracia. Mientras conviva, esta democracia estará talada.